Damas y caballeros, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y además que está prácticamente entre todas las noticias, en todos los diarios, algo con el que básicamente la gran mayoría estamos familiarizados o por lo menos lo hemos escuchado una que otra vez, y es el tema del feminismo, dado que es una corriente que muchos siguen sin saber exactamente qué es lo que propone, qué es lo que postula, y entonces así se declaran feministas. Y luego por otro lado encontramos también personas que no saben cuáles son las diferentes implicaciones que tiene, y luego también tenemos otros que básicamente creen que el feminismo es simplemente algo que pretende oponerse al machismo, cuando en realidad hablar de feminismo y hablar de machismo es en sustancia hablar de dos cosas totalmente diferentes. De modo que vamos a ver como una pequeña y rápida introducción, dado que este es un tema muy vasto, muy amplio, y que les aconsejamos a todos profundizar. Les aconsejamos seguir investigando y seguir estudiando para poder entender, digamos de una manera un poco más completa, qué es lo que propone, cuáles son todos sus diferentes postulados y sus diferentes implicaciones. Pero empecemos entonces aclarando qué es el feminismo. Bueno, digamos que la definición de feminismo viene a ser el de movimiento o ideología política que de forma muy particular se enfoca en la reivindicación de la mujer. Este es, digamos, pero una definición un poco ambigua, dado que en realidad no es lo mismo hablar del feminismo que tenemos actualmente, denominado feminismo de género, o hablar de los siglos XVI, XVII en adelante, ¿no? Los que normalmente se conoce como feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, etc. ¿Y qué es en cambio, por otro lado, el machismo? Bueno, el machismo no es ni un movimiento ni una ideología política, sino que más bien es un fenómeno antropológico. De modo que lo contrario de machismo, que viene a ser básicamente la condición de un hombre que quiere imponerse sobre la mujer, creyendo que sea superior a ella por el hecho de que ella es mujer y es un individuo perteneciente sí a la especie humana, pero que en realidad es inferior a él y que él por tanto debe dominarla. Y lo opuesto al machismo entonces vendría a ser el embrismo. El embrismo también es un fenómeno antropológico que en cambio lo encontramos entre las mujeres y es exactamente lo mismo que el machismo, pero al revés, ¿no? Es en este caso la mujer la que se considera superior, es la mujer la que considera que tiene, digamos, un estatus más alto, un nivel más alto, y que está por encima del hombre. De modo que el feminismo en realidad como ideología o movimiento político no se enfoca de manera particular en la lucha contra el machismo. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, como vemos, son dos fenómenos muy diferentes que se deben a ámbitos de la vida muy diferentes, y que además no hace nada el feminismo para luchar en contra del machismo. Todos sus diferentes postulados no pueden hacer nada para poder acabar con este problema que hay entre la raza humana. ¿Y qué es entonces el feminismo? Bueno, este es un argumento que hay que entenderlo bien, hay que entenderlo por fases, y entonces vamos a hacer un recorrido histórico muy rápido para poder entender cómo nació el feminismo, que era lo que postulaba en sus inicios, en sus orígenes, y después vamos a ver en cambio cómo se ha ido desarrollando hasta llegar a nuestros días, y vamos a ver rápidamente cuáles son los diferentes postulados, cuál es la filosofía del feminismo actual, y al final ustedes podrán concluir si deberían seguir considerándose a sí mismos como feministas o como personas que apoyan el feminismo, o si bien en cambio deberían quizás rechazar este movimiento sin ningún miedo, sin ningún problema a tener que quizás a lo mejor ser tildados de antifeministas, dado que, vamos a ver, básicamente
el tipo de paradigma en el que puede regir una determinada época histórica no tiene que ser en absoluto algo que a nosotros tiene que hacer que sigamos, nos tiene que obligar a seguir la corriente, a seguir la manada, porque no es así como se debería vivir. Se supone que todos deberíamos vivir de una forma racional y el feminismo no es en absoluto algo racional, y se supone que además también deberíamos vivir de acuerdo a la verdad, y el feminismo no implica en absoluto un seguimiento de la verdad. De modo que, como decíamos, actualmente el feminismo que tiene su poder hegemónico, aquel que, digamos, controla el paradigma, es denominado feminismo de género, y aquí encontramos que la mujer básicamente no se define biológicamente, dado que la mujer es un constructo social, tal como, por ejemplo, se suele escuchar una famosa frase perteneciente al movimiento feminista: mujer no se nace, sino que se llega a ser. Básicamente, el concepto de mujer en el feminismo de género implica que la mujer es mujer no porque así es como sea, como individuo perteneciente a la especie humana, sino porque el estado heteropatriarcal o la heteronormatividad le ha impuesto que sea, cuando en realidad la mujer podría ser muchísimas otras cosas. De modo que esto es lo que es la mujer desde una perspectiva del feminismo de género: un constructo social, un producto del patriarcado, ¿ok? No se nace mujer, sino que se llega a serlo, como dice, por ejemplo, Simone de Beauvoir. La mujer no lo es por esencia, sino por existencia, en pocas palabras. Pero empecemos por el inicio, como les decía, y veamos un poco las diferentes etapas principales por las que fue pasando el feminismo. Entonces, empezó en la época del Renacimiento, por tanto, siglo XVI, siglo XVII aproximadamente, y aquí el postulado del feminismo, digamos que se enfocaba en otras cosas. Y el objetivo principal era el de que la mujer también tenía virtudes, ¿ok? Virtudes, ¿qué son las virtudes? Bueno, básicamente son propiedades, son características intrínsecas del ser humano, y tenemos virtudes teóricas y virtudes prácticas. Por ejemplo, entre las virtudes teóricas podríamos encontrar cosas como el conocimiento, la inteligencia. Entre las virtudes prácticas podríamos encontrar cosas como no sé, la justicia, el amor y demás cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque antes, digamos que el paradigma no era este. La mujer era literalmente un ser inferior. Y si es verdad, procedemos de un tipo de sociedad patriarcal donde la mujer básicamente en la antigüedad era considerado en la mayoría de los casos como un cero a la izquierda, tristemente. Pero bueno, gracias sobre todo a la influencia del cristianismo, todo esto empezó a cambiar. De hecho, encontramos que muchos de los que originaron el movimiento feminista en realidad eran precisamente cristianos, y debido a su cosmovisión cristiana impulsaron las mujeres hacia un nivel igualitario al del hombre. Luego pasamos a la época, en cambio, liberal, por tanto, aproximadamente siglo XVIII, y aquí entonces encontramos el feminismo liberal, donde el objetivo ya era otro. Dado que las mujeres ya habían alcanzado su primer objetivo que se habían propuesto en el Renacimiento, entonces ya se consideraba que tenían también virtudes, al igual que el hombre, pero seguían teniendo problemas con respecto a cómo eran tratadas, a cómo eran consideradas frente a la ley. Y por lo tanto, en el feminismo liberal tenía el objetivo de conseguir que las mujeres fueran iguales frente a la ley.
Y esto también es algo que en realidad con el tiempo hemos visto que ha ocurrido. De hecho, han sido tan buenos las feministas digamos, en tratar de conseguir este objetivo, que actualmente encontramos que las mujeres tienen incluso mejores derechos que los hombres, tienen derechos más altos, más elevados. Por ejemplo, en muchos países todavía las mujeres siguen terminando de trabajar antes de que los hombres, quizás unos meses o unos años antes, se pueden jubilar. Encontramos también que las mujeres, por ejemplo, si suben algún episodio de maltrato por parte de su pareja y lo denuncian, enseguida el hombre es arrestado sin antes llevar a cabo una investigación, mientras que si en cambio es el hombre quien denuncia a su pareja mujer por malos tratos, entonces esto no pasa, la mujer no es arrestada y en muchos casos ni siquiera se inician investigaciones. Y bueno, y muchísimos otros ejemplos se podrían poner. Entonces, como decía, el feminismo liberal ha logrado cumplir con su objetivo, una vez más el de tener igualdad frente a la ley. Luego pasamos al feminismo marxista y aquí ya nos encontramos en el siglo XIX y aquí el objetivo era, digamos, un poco revolucionario. El marxismo básicamente lo que proponía era acabar con la propiedad privada y se empezó a usar la analogía como analogía justamente las familias que estaban compuestas por un hombre, una mujer y sus hijos. El hombre era considerado como el dueño, o sea, donde básicamente el hombre correspondía a la burguesía y en cambio la mujer correspondía al proletariado. Es decir, una vez más, el hombre era básicamente el que mandaba y la mujer en cambio era la que tenía que trabajar y la que tenía que obedecer. Entonces se empezó a usar, como decía, la condición de la familia como analogía para poder intentar terminar con la propiedad privada, para tratar de acabar con el capitalismo. Y de ahí básicamente ese fue como la semilla que se pudo implantar para que el feminismo cambiara de objetivo. Las primeras dos épocas de feminismo, digamos que compartían un tipo de objetivo parecido, un tipo de objetivo común, y el factor común era justamente que la mujer pudiera llegar a estar en el mismo estatus que el hombre, dado que ninguno es superior al otro. Pero a partir del feminismo marxista, esto cambió por completo y el enfoque empezó a ser el de tratar de lograr que las mujeres lograran por completo emanciparse, pero no solo emanciparse de los hombres, sino además llevar a cabo toda una serie de ideas que en realidad, número uno, no son lógicas, número dos, no son científicas, y número tres, son incluso perjudiciales para toda la especie humana, para toda la humanidad. Y aquí es cuando entonces llegamos al feminismo de género, donde el objetivo ya es otro, y es el de la deconstrucción de la mujer. En el feminismo de género encontramos cómo básicamente se empezó a llevar a cabo la narrativa vacía del patriarcado, ¿no? Donde también se empezó a sostener que lo personal es público. Esto llevó a una especie de totalitarismo, la cual básicamente es la idea donde se pretende difuminar la barrera entre lo público y lo privado, y donde básicamente el Estado viene a legislar sobre lo privado. Entonces el Estado es quien viene a tomar el control sobre esto. Básicamente la mujer se empezó a ver, y no desde un punto de vista de los hombres, ¿ok? Sino que esto es lo que el feminismo empezó a promover, que la mujer básicamente es una clase social, pese a que la mujer en cambio no es una clase social. Porque la clase social, ¿qué es? Bueno, se puede definir una clase social según la relación que tienen con la economía. Y la mujer en este caso se encuentra en el mismo ámbito que el hombre, y ambos no pertenecen a una clase social. Tanto hombres como mujeres se definen de forma biológica y no de otra forma, se definen por su esencia y no por lo que puedan hacer. Pero bueno, básicamente se empezó a mostrar la mujer como
una clase social. ¿Y en qué sentido? ¿O por qué, mejor dicho? Bueno, porque la mujer básicamente aporta, entre comillas, el producto. La mujer aporta o produce la mano de obra humana. Por lo tanto, este es uno de los motivos por los cuales se han empezado a idear las diferentes implicaciones de esto, como por ejemplo el tener que decidir sobre su propio cuerpo debido a que ese es su cuerpo y ellas son básicamente, aquí la analogía una vez más para seguir con la revolución, ¿no? del marxista, aquí sigue siendo la analogía la de una mujer que trabaja, pero la mujer ahora dice, bueno, yo he tomado ya soy dueña ahora mismo de mi fábrica, y su fábrica sería su cuerpo, de modo que ella puede decidir qué producir y qué no producir, cuándo producir, cómo producir, y dónde producir. Y dado que produce mano de obra humana, entonces en este caso estaríamos hablando de niños. Esto es, aquí justamente es de donde desprendemos las implicaciones del aborto, inseminación artificial y muchas otras cosas. ¿Y cuál es entonces un poco el tipo de programa, por así decirlo, por así llamarlo, dado que estas serían las implicaciones del feminismo de género, que es el feminismo que rige actualmente, donde la mujer una vez más pretende ser deconstruida? Entonces se pretende decir que la mujer no nace mujer, sino que llega a ser mujer, y no en el sentido de que primero es un feto, después es una bebé, después es una niña, después es un adolescente, después es una mujer adulta, no, sino en el sentido de que llega a serlo porque así es como ha sido construida por el hombre. Entonces es por eso que se tiene que deconstruir a la mujer para después poder construir algo nuevo. ¿Y qué es este algo nuevo? Bueno, básicamente lo que ese individuo quiere hacer, y de aquí es de donde luego se desprende también el tema de la ideología de género, pero bueno, estos son temas un poco más vastos que merecen evidentemente ser tratados en otro momento. Entonces las diferentes implicaciones de esta deconstrucción de la mujer viene a ser, digamos, dividida en cuatro partes, por lo menos en cuatro partes principales. La primera es la abolición de la reproducción de la mujer, o sea que más reproducción artificial y más aborto. En segundo lugar, también la independencia económica de mujeres y niños. Y aquí entonces vemos cómo se propone un cambio se propone cambiar el capitalismo por el socialismo. Luego, el tercer punto viene a ser la inclusión de mujeres y niños en todos los ámbitos sociales. Esto entonces es una deconstrucción de la distinción entre hombre y mujer y entre niño y adulto. Y en cuarto lugar tenemos la libertad de mujeres y niños. Y aquí estamos hablando de libertad en el sentido de libertinaje sexual. ¿Ok? Entonces estos son problemas muy serios. Aquí no vamos a ahondar más en este tema, pero lo que sí queremos digamos, resaltar, lo que queremos recalcar, es el hecho de que estas son las implicaciones precisamente del feminismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de independencia económica de mujeres y niños, aquí estamos hablando de algo donde, por ejemplo, el Estado se hace cargo de los niños con el objetivo de sacarlos de sus familias, y también se tiene que hacer cargo de las mujeres. Cuando hablamos de la inclusión de mujeres y niños en todos los ámbitos sociales, ¿ok? Aquí también vemos lo mismo, donde el Estado básicamente se hace cargo de los niños con el objetivo de sacarlos de sus familias, y aquí hay una deconstrucción, como decíamos, de la distinción entre hombre, mujer y niño y niña, lo que daría paso básicamente no solo a, digamos, las diferentes identidades de género que se puedan dar entre adultos, sino que, es decir, no solo hay lo que es conocido como el mundo binario, es decir, hombres y mujeres heterosexuales, sino que uno se puede ya autopercibir como básicamente quiera, sino que además también estaríamos hablando de permitir la pederastía. ¿Por qué? Porque si ya no hay una distinción entre niño y adulto, entonces es lícito que una persona adulta pueda tener sexo o pueda tener un tipo de relación sentimental o amorosa con un niño o una niña.
Y luego, bueno, como decíamos, el cuarto punto, ese tipo de libertinaje sexual, esa libertad de mujeres y niños implica básicamente un poco lo mismo. Y todo esto es porque, en teoría, estas son las tácticas que se deben usar para poder luchar en contra del supuesto estado heteropatriarcal. Algo que en realidad actualmente ya no existe, dado que encontramos mujeres en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Las mujeres ya no están solamente limitadas a, digamos, un entorno familiar donde se tienen que quedar en sus casas para ser amas de casa y cuidar de sus hijos y cuidar y limpiar la casa y cocinar y demás cosas, sino que encontramos mujeres en todos los ámbitos, en la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la academia, en el mundo de la filosofía, las encontramos en cualquier otro tipo de trabajo, las encontramos como trabajadoras y como empleadoras, de modo que en realidad no encontramos nada como lo que justamente su narrativa pretende hacerle creer a las personas actualmente. Y entonces estas, digamos, son unas breves y muy cortas pinceladas de lo que es el feminismo. Y ya me dirán, cada uno de ustedes ya me dirá si es que cree que este es un tipo de movimiento, ideología que se puede sostener, al cual se puede adherir, al cual uno se debería suscribir, o si por otro lado quizás en cambio se tiene que luchar en contra de esto. Veremos en otros momentos otros temas como ideología de género, aborto y la manera en la que hoy en día muchos creen que deberían vivir, es decir, de una forma individualista, lo que les llevaría entonces a ser libres finalmente, cuando eso en realidad no es así, no ocurre así. Y temas entonces así muy relacionados y muy importantes que es necesario que conozcamos y que tengamos en cuenta para poder vivir, digamos, de una manera sabia y abordarlos de una manera apropiada. Así que, sin más, les esperamos en un próximo episodio. Que Dios les bendiga.